Usted era su... Sí. No, te escucho bien ahí. Yo La Ahora doctora. Sí. escucho bien a la doctora Roca. Ya, perfecto. Está grabando. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, alumnos, buenas tardes, docentes. Vamos a comenzar con la clase de rodetes de registro. Si hay alguna duda, por favor, me pausan. Esta es una clase, la verdad, bien práctica. Ya quiero que ustedes entiendan el proceso de la confección de los rodetes de registro. Vamos a explicarlo paso a paso. Y en el momento de taller con los docentes vamos a volver a reforzar esto para que quede bastante claro. Los objetivos de la clase de hoy son reconocer la importancia clínica de realizar los rodetes de registro para pacientes desdentados. Vamos a identificar los planos de orientación para la confección de estos rodetes. Vamos a comprender los conceptos para determinar la altura del tercio inferior de la cara. Y vamos a enumerar las etapas de laboratorio que van a ser necesarias para que nosotros podamos realizar estos rodetes de registro. Por lo tanto, hoy vamos a hablar a grandes rasgos de cinco contenidos. Primero, las generalidades de los rodetes de registro. Luego, cómo vamos a confeccionar estos rodetes, las etapas de laboratorio, lo que ustedes necesitan aprender. Y luego vamos a ver la personalización de estos rodetes de registro, ya que debemos saber que esto va a ser particular para cada paciente y nosotros debemos ir ajustándolo según las características de cada paciente, y eso es lo importante que comprendan hoy. Además, vamos a determinar el plano de orientación del rodete de registro para poder realizar posteriormente el montaje, bueno, la toma de registro en arco y el montaje en articulador. Y por último, vamos a hablar algunos conceptos básicos que ustedes igual ya conocen acerca de los registros en prótesis completa, ya como dimensión vertical, eje de rotación, relación céntrica, etc. Entonces, como generalidades, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Qué son estos rodetes de registro? Ustedes pueden ver ahí en la imagen que es una herradura de un material determinado que se va a confeccionar sobre esta laca base que vemos ahí y se va a adaptar al modelo de trabajo, modelo el cual ustedes aprendieron en la clase pasada a tomar esta impresión funcional, a hacer un adecuado vaciado y hacer un adecuado recorte de este modelo. Este rodete de registro va a ser utilizado para ayudarme a determinar la dimensión vertical o cruzal más apropiada para cada paciente en particular. Me va a ayudar a tomar los registros de relación céntrica y me va a ayudar a que toda esta información la transfiera a un articulador para que posteriormente comencemos con la etapa de montaje y de enfilado de los dientes. ¿Para qué vamos a utilizar este rodete de registro? Primero, para determinar la dimensión vertical de cada paciente, para ayudarnos a normalizar el tercio inferior de la cara, ya para que el paciente sea armónico y esté de acuerdo a sus características propias. Para ayudarme a ubicar la mandíbula en relación al cráneo en sentido horizontal, o sea, para tener un adecuado registro de relación céntrica, dónde vamos a posicionar esta mandíbula, y para ayudar a traspasar el modelo maxilar al articulador con la ayuda del arco facial, o sea, realizar el adecuado montaje. ¿De qué material van a estar confeccionados estos registros? Bueno, pueden ser de dos materiales, pero en nuestro caso vamos a utilizar el compuesto de modelar. Y nos lleva a la segunda parte de nuestro segundo tema. ¿Cómo confecciono estos rodetes de registro? Lo primero que vamos a hacer es reunir todos los materiales, que son los que vemos en la imagen, ya en la diapositiva. Vamos a necesitar una laca base, vamos a necesitar el compuesto de modelar, acrílico de autopolimerización, papel aluminio, un aislante para el acrílico, un vaso para el acrílico, de estos frasquitos que utilizábamos antes para preparar el acrílico, espátulas, mechero, algún instrumento cortante que puede ser alguna espátula de cera o espátula de electrón, tijeras, un motor dental, vaselina y una taza, básicamente una taza de goma para tener el agua, bisturí y los modelos de yeso que nosotros ya lo habíamos revisado, ya habíamos terminado la sesión pasada.
Entonces, el primer paso, vamos a eliminar las retenciones del modelo funcional con cera rosada. ¿Qué quiere decir esto? Todos los lados retentivos que presenta nuestro modelo, nosotros debemos cubrirlo con cera. ¿Para qué? Para que cuando nosotros saquemos la laca base de este modelo, no se retenga y no se quede pegado, por así decirlo, a la estructura de yeso. Por lo tanto, debemos rellenar con cera rosada todas estas partes retentivas y así vamos a tener un solo eje de inserción de la laca. Entonces, lo primero es identificar estas retenciones y con un mechero calentar la cera rosada e ir goteándola suavemente en las zonas retentivas. Segundo, vamos a adaptar esta laca base. Ya esta laca base nosotros debemos tener en una taza de goma agua caliente, idealmente a 60 grados Celsius para no quemarnos nosotros y no quemar la laca base. Y esta laca base la vamos a posicionar sobre el modelo. Vamos a adaptarla, vamos a ir presionando poco a poco para que se vaya adaptando completamente al modelo. Y las puntas, alrededor de la laca base vamos a ir cortándola para que tenga la misma medida del modelo y podemos ir doblando estas aletitas que nos van quedando hacia afuera, doblarlas hacia adentro y con un mechero ir calentando la espátula y dejando que esta superficie sea lo más lisa posible, ya como se ve en la segunda imagen. Entonces vamos a sacar la laca base, la ponemos en el agua y la vamos adaptando al modelo, recortando la laca base y fundiendo un poquitito la laca para que esto vaya quedando bien adaptado al modelo. Vamos a recortar los excesos y nos debiese quedar algo así como tenemos en la diapositiva, ¿ya? Todo alrededor doblado, no me tengo que sobreextender y tengo que, por último, pulir estos bordes con una lija, podemos pulir con un pimpollo y dejamos que esto se enfríe, ¿ya? Porque esto necesitamos probarlo posteriormente en el paciente y necesito que esto ya esté frío para que tome la forma del modelo de yeso. Si nosotros lo dejamos como tibia la laca base fuera del modelo, se va a desadaptar y va a estar desajustada. Entonces la idea es que yo deje todos los bordes, como se ve en la imagen, redondeados. Luego, cuando ya tengo esta laca base lista pulida, vamos a realizar unas perforaciones a la laca base. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar una fresa Carbide de baja velocidad y tenemos que ir perforando suavemente la laca base para poder generar una retención para el posterior acrílico que vamos a poner sobre esta laca base. Entonces la saco, perforo con Carbide y tengo que tener unas perforaciones distribuidas de manera uniforme y las suficientes, pero sin debilitar la estructura, ¿ya? Porque si hago muchas perforaciones, esto se puede quebrar. Recuerden que la laca base igual es frágil. Luego tengo que envaselinar el modelo y lo vamos a cubrir con un pedazo de papel aluminio. Esto como una manera de aislar este modelo, porque la etapa que sigue es dejar con acrílico para cubetas y extender este acrílico sobre el modelo completo. Ya es como que si lo estuviese cubriendo. Extiendo sobre los bordes funcionales, sobre las concavidades y sobre el paladar una capa de acrílico para luego, sobre este modelo que yo había puesto con mi papel aluminio, rebasar esta laca base y presionarla para que quede más adaptada y para que esta estructura finalmente no pierda sus dimensiones. Ya, entonces como ven aquí en la imagen, vamos a adaptar esta laca base sobre el modelo y lo vamos a presionar levemente. Los excesos los vamos a retirar igual con una espátula y la idea es que quede de manera uniforme, ya todo cubierto y que las retenciones que yo le hice a la laca base permitan que afirmen este acrílico y se quede una estructura rígida. Esto, por supuesto, debe estar también bien pulido, dejar la misma terminación que habíamos dejado con la laca base, dejar el acrílico para que no interfiera y no tenga ningún borde filoso al momento de probar en boca, ya que esto va a dañar la mucosa de los pacientes si es que queda algún borde filoso. Luego vamos a realizar unas retenciones con una fresa
La misma fresa Carbide podríamos utilizarla para hacer unas retenciones en forma de X sobre este reborde. ¿A qué me refiero con esto? Yo saco el modelo y con una fresa voy dibujando unas X sobre todo el reborde, como se ven en la presentación, para que estas retenciones me sirvan para encajar mi rodete de registro y para que esto se quede ahí y no se mueva. Ya la idea es que yo busque una retención para que el rodete de registro no se me vaya a salir cuando lo realizo, ya cuando sea la etapa como de juntarlo. Entonces realizo de manera uniforme estas retenciones y cuando ya tengo ese trabajo listo, comienzo a preparar el rodete. Yo les había dicho en las primeras diapositivas que el rodete de registro para esta etapa iba a ser de compuesto de modelar. ¿Cómo vamos a trabajar este compuesto de modelar? Parecido a la laca base. Vamos a tener en una taza de goma agua a 60 grados Celsius y vamos a depositar este pan de compuesto de modelar y lo vamos a ir aplastando y enrollando sobre sí para darle una forma cilíndrica. Aquí me puedo ayudar con una loseta para darle forma de cilindro y comenzar a moldear una herradura sobre la loseta. Luego de moldear esta herradura y cuando ya la tengo más o menos presentada, la puedo calentar un poco sobre un mechero y la fundo y la dejo sobre estas marcas, estas X que había hecho sobre el rodete. O sea, perdón, sobre el modelo para generar este rodete. Ya, entonces la idea es que deje este rodete de compuesto de modelar bien firme, bien fijo, y puedo comenzar a fundir la unión entre la laca base y el compuesto de modelar para que esto ya quede bien, bien unido. Luego yo necesito darle la forma a este rodete y puedo darle la forma y las dimensiones con un bisturí. Puedo ir desgastando poco a poco para que este rodete tenga una dimensión estándar, ya que estas medidas las vamos a ver en las diapositivas siguientes. La idea es que se vea el rodete como lo veo aquí en la imagen, con una superficie lisa, que esté bien pulido, que sea plano y que esté bien adaptada la laca con el rodete, ya que no se vean como muchas separaciones para que esto no se me separe. ¿Ok? Entonces la idea es que yo después, cuando le doy las dimensiones adecuadas, pula este rodete con una lija de grano grueso y con una lija de grano fino, para que se vea bien acabado. ¿Cuáles son las dimensiones que yo voy a necesitar para estos rodetes de registro? Primero vamos a ver las dimensiones superiores, que son de 5 milímetros de ancho en la zona anterior, ¿ya? 8 milímetros de ancho en la zona posterior y 22 milímetros de altura en la zona anterior, desde la laca hasta el compuesto de modelar, y 18 milímetros en la zona posterior. Es importante aquí que se fijen que presenta una inclinación el rodete de registro, no está en un ángulo de 90 grados, sino que tiene una inclinación hacia el plano vertical de 15 grados, ya más que nada para hacer la parte del relleno anterior, ya un contorno anterior. Entonces, 5 de ancho anterior, 8 de ancho posterior, 22 de altura en anterior, 18 en posterior y una inclinación de 15 grados con respecto al plano. Ese va a ser para el superior. Para el inferior, la verdad que es parecido, también vamos a tener 5 milímetros de ancho en la zona de los incisivos y 8 milímetros en la zona posterior de los molares. Vamos a tener alturas ahora completas de 18 milímetros, tanto en anterior como en posterior, y la inclinación va a ser menor, ya solamente de 5 grados. ¿Cuál es la idea? Que estos rodetes, cuando ustedes los posicionen sobre una loseta, esto quede recto, ya no permite el paso de la luz, ya para que todo esté bien plano y que ambos rodetes, cuando los junte, coincidan y tampoco permitan el paso de la luz. De esa manera yo me voy a dar cuenta que el compuesto de modelar está bien trabajado y que está
que sus mediciones son adecuadas. Para finalizar, puedo terminar y puedo pulir el rodete con un poquitito de vaselina y flamearla con el mechero, ya para que me dé un acabado un poco más uniforme, para que quede más brilloso y se vea un trabajo más prolijo. Esos son los del rodete de registro. Tengo el modelo funcional, tengo la laca base, plastifico esta laca base, la posiciono sobre el modelo, recorto los excesos, hago las retenciones con una fresa Carbide. Luego preparo el acrílico, cubro por completa la laca base con acrílico, lo presiono en el modelo y lo vuelvo a adaptar. Luego de adaptarlo, vuelvo a pulir para que todos los bordes queden redondeados y empiezo a trabajar con mi rodete de registro, que va a ser de compuesto de modelar, que lo vamos a plastificar igualmente a 60 grados Celsius sobre una taza de goma y le vamos a dar una forma cilíndrica y posteriormente de herradura, siempre tratando de seguir las dimensiones, 5 milímetros en anterior, 8 milímetros en posterior. Y posteriormente vamos a agarrar este rodete y lo vamos a posicionar sobre la laca base para darle la forma. Y luego vamos a eliminar, necesitamos como corroborar las mediciones, podemos utilizar un bisturí, un elemento cortante para que me deje todas las inclinaciones, los ángulos y las medidas correspondientes, ¿ya? Y por último, para dejar un mejor acabado, vamos a flamearlo con un mechero y podemos cubrirlo con vaselina. Luego que ya tenemos nuestro rodete de registro, tenemos que personalizar este rodete para cada paciente. Y ahí esto va a ser importante porque necesitamos que cada uno pueda determinar cuál es la mejor altura de ese rodete para cada paciente. No todos los pacientes van a necesitar una altura de 22 milímetros o de 18 milímetros. Por lo tanto, necesito tener parámetros estéticos y fonéticos que me ayuden a determinar que este rodete está adecuado para cada paciente. Por lo tanto, tengo que determinar primero un plano protésico anterior. Aquí vamos a determinar criterios estéticos y fonéticos, como les dije anteriormente. Dentro de los estéticos yo necesito ver que presente un adecuado sostén labial. ¿Ya qué quiere decir esto? Que el modelo no se vea sobrecontorneado, que el ángulo nasolabial se encuentre adecuado tanto para hombres como para mujeres, ya según los grados, de 105, de 90 grados, ¿ya? Que no veamos que el paciente presenta un rodete que hace que su labio superior se vea muy proyectado hacia adelante, como que el paciente tenga la boca muy hacia adelante, ¿ya? Tengo que ver que el paciente pueda cerrar la boca, ya que no existe un cierre labial forzado. Que cuando el paciente sonría, tenga una visibilidad adecuada del rodete, ya que vea al menos 1 o 2 milímetros del rodete, porque este me va a servir posteriormente para hacer el enfilado. Y que esté en una adecuada línea horizontal, ya que el plano del rodete no esté canteado ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, necesito ver que todos estos parámetros estéticos se encuentren bien para cada paciente. ¿Qué pasa si es que veo que falta material, que no se alcanza a ver el rodete? Bueno, entonces voy a tener que fundir un poquitito más de compuesto de modelar y agregarlo para que el paciente se vea estéticamente aceptable, ¿ya? Y luego, si es que tuviera mucho material, puedo comenzar a desgastar con un bisturí o también a calentar la espátula e ir sacando material. Entonces, esta etapa es súper importante porque ustedes adaptan el rodete a cada paciente. Esa es la parte, el plano en la parte anterior. ¿Cómo veo la parte posterior del plano? ¿Ya? Esto estamos hablando del rodete superior. ¿Cómo yo estoy viendo que me puedo adaptar en la parte posterior? Aquí vamos a verlo sobre el plano de camper. Y recuerden que el plano de camper va desde el tragus hasta la parte más convexa del ala de la nariz. Y esto tiene que ser una línea paralela. ¿Ya? Eso para el rodete superior. Y para el rodete inferior, ¿cómo veo si es que por posterior el rodete se encuentra
adaptado para el paciente es que lo vea que la lengua está, el borde de la lengua justo coincide con el rodete inferior. ¿Ya? Entonces, por el superior lo vemos por el plano de Camper y por el inferior por el ecuador, o sea, la máxima amplitud de la lengua hacia los bordes, como ven aquí en la imagen. Ahora, ya definí, ya personalicé mis rodetes de registro para el paciente según los criterios estéticos, fonéticos y según mis criterios anatómicos, el plano de Camper y la lengua delimitada por los bordes. Luego tengo que determinar el plano de orientación. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que el plano de orientación, ¿cómo lo voy a montar en el articulador? ¿Ya? ¿Qué voy a utilizar para guiarme a ver si es que esto ya se encuentra adecuado? Por lo tanto, me voy a ayudar con dos cosas. Primero, con una platina de Fox, que presenta una porción intraoral en forma de herradura que va dentro de la boca y unas aletas extraorales que me van a ayudar a observar paralelismo entre planos anatómicos, ya como el plano de Camper. Y también una regla que me va a ayudar a posicionar y a delimitar esta horizontalidad del registro. Por lo tanto, aquí en esta primera imagen, ¿cómo vamos a determinar el plano de orientación? En la primera imagen vemos un dibujo intraoral del paciente sin el rodete de registro. En el de abajo lo vemos con el rodete de registro puesto. Entonces, así se debiese ver dentro de la boca, ¿ya? Veo que el plano de Camper se rija por el plano de Camper con la ayuda de mi platina de Fox. Entonces voy a introducir la platina de Fox. Como les dije, tenía una porción en herradura. Esa la introduzco dentro de la boca y si ustedes ven en el dibujito de abajo, ven que se posiciona sobre el rodete y cuando el paciente muerda, esta se va a quedar justamente en la misma posición del rodete. Por lo tanto, voy a ver si es que hay una línea paralela desde el plano de Camper, o sea, desde el trago hasta el borde externo de la nariz, y la idea es que ambas líneas sean paralelas, ¿ya? Y si yo lo miro por el costado, de frente, necesito que esta línea sea paralela al plano bipupilar. Y aquí me voy a ayudar con la regla. Voy a posicionar una regla sobre los ojos y veo que la línea bipupilar esté paralela a la platina de Fox. Entonces, ¿cuál es la posición que va a tener que tener la platina con respecto al paciente? El paciente va a estar sentado, va a tener que tener la cabeza recta y va a mirar hacia el horizonte. Como yo les dije, vamos a introducir esta platina de Fox en la boca del paciente, en la parte de la herradura intraoral, y vamos a hacer que el paciente ocluya. Cuando el paciente ocluye, la platina de frente debe ser paralela a la línea bipupilar, como lo ven aquí en la imagen. Y de costado, la platina debe ser paralela al plano de Camper. ¿Ya? Si es que esto no ocurre, yo debo ajustar el rodete desgastando o agregando las zonas que me van a alterar esta orientación. Ya si es que la línea está paralela, desgastar en algún lado, ya sea anterior o posterior. Entonces, en esta imagen, ahí se ve cómo determinan el plano de Camper y la línea bipupilar en el paciente. En la línea bipupilar podemos ayudarnos con una regla. Nosotros sostenemos la regla, la posicionamos sobre el paciente y nosotros posicionamos la platina de Fox dentro de la boca del paciente. Ya nosotros la podemos afirmar. Luego, cuando ya tenemos nuestro rodete de registro determinado el plano de orientación, necesitamos ayudarnos ahora para traspasar esta información hacia el articulador. Por lo tanto, vamos a utilizar el arco facial. Antes de retirar el rodete en boca, vamos a marcar la línea media facial en el rodete de registro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener una espátula, la vamos a calentar un poco en el mechero y vamos a fundir la parte del rodete de la línea media, ya para que coincida luego y nos ayude a tomar el registro con el arco. En la horquilla del arco voy a tener un poco de cera rosada y voy a posicionar este rodete de registro y lo voy a pegar, por así decirlo, en esta horquilla. Ya cuando lo tengo
ajustado la horquilla con el rodete, debo ver que coincida la línea media con el vástago de la horquilla. ¿Ya? Para eso marcamos la línea. Y luego hago la toma del registro de arco facial, como ustedes ya saben. La parte del montaje en articulador lo vamos a ver la próxima clase, pero esto es como un adelanto para que ustedes ya sepan qué tengo que observar entonces al momento de realizar la toma de registro del arco facial. Ya. Y por último, vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos para el registro de estas prótesis. Primero vamos a hablar, bueno, estos conceptos ustedes ya lo saben, ustedes ya lo vieron, pero es necesario igual que podamos recordar un poquitito. Primero, el eje de rotación transversal, que va a ser esta línea imaginaria que va a unir el centro de rotación de cada cóndilo, y esto va a ayudar que el cóndilo se encuentre en su posición más alta y posterior en la cavidad glenoidea del temporal. Aquí hay un artículo del año 2016 del Journal of Prosthetic Dentistry, y este me va a ayudar, o sea, en este paper tratan de buscar un eje de bisagra personalizado para cada paciente, ayudándonos con flujo digital, ya con métodos digitales en odontología, donde escanean varios puntos de dientes anteriores y diseñan una prótesis considerando estos movimientos de apertura y de cierre en el paciente, ¿ya? En este paper también definen el eje horizontal transversal como una línea imaginaria que sigue el centro de rotación del cóndilo durante el movimiento de rotación de la mandíbula. Y la determinación de este eje forma la parte esencial del proceso de diagnóstico y tratamiento protésico, porque cuando nosotros vamos a fabricar una prótesis completa, vamos a modificar por completo la dimensión vertical de este paciente. Por lo tanto, es necesario determinar este eje de rotación. Luego hablamos acerca de la dimensión vertical. Bueno, ustedes saben que la dimensión vertical va a ser un concepto clínico donde vamos a poder determinar la altura del tercio inferior de la cara. Aquí vamos a elegir dos puntos, puede ser subnasal y mentón, para poder determinar la dimensión vertical del paciente. Tenemos que también recordar que existen dos tipos de dimensiones verticales, oclusal y en reposo. ¿Ya? La oclusal va a ser cuando hay un contacto homogéneo entre los rodetes, en este caso, que estamos fabricando, y la dimensión vertical en reposo, que va a ser cuando el paciente adopta una posición postural habitual de reposo. ¿Ya? En este artículo del año pasado también utilizaron una tecnología digital para ver el tema de la dimensión vertical oclusal. Y aquí el objetivo de este estudio era explorar la mejor técnica para tener una oclusión más estable y más cómoda para el paciente. ¿Ya? Aquí indican que la dimensión vertical va a ser un espacio tridimensional que va a abarcar los vectores superior e inferior, y medio y lateral y anteroposterior de la posición de la mandíbula cuando nosotros hacemos el montaje. Es importante también destacar que la diferencia entre la dimensión vertical de reposo y la oclusal nos va a dar este espacio libre interoclusal o ELI, ya también conocido como espacio de inoclusión fisiológica. Y vamos a tener varios factores que van a modificar el ELI. Entonces, cuando nosotros realicemos el montaje en articulador, vamos a tener que evaluar cómo se encuentra la orientación de la cabeza del paciente. Si el paciente está inclinado hacia adelante, vamos a disminuir el ELI. Si está inclinado hacia atrás, vamos a aumentar el ELI. Si el paciente se encuentra tenso, vamos a disminuir el ELI, y si se encuentra relajado, vamos a aumentar el ELI. El paciente en procesos de expiración disminuye el ELI, y en procesos de inspiración aumenta el ELI. Y a mayor edad se aumenta también el ELI, el espacio libre interoclusal. Y también tenemos un cuadro con medidas que son comunes de este espacio, de este ELI, que serían de 3 a 4, que vendrían siendo una normoclusión. Y posteriormente, ya para finalizar, vamos a hablar acerca de la relación céntrica, que es la relación que tiene la mandíbula con respecto al maxilar superior. Y este es un concepto que yo voy a tener que tener claro al momento de realizar mi montaje en el articulador. Ya, esta relación céntrica va a estar, va a ser una relación aceptable cuando el complejo discocondilar va a estar alineado en la cavidad, en su porción más superior y medial.
¿ya? Eso va a ser independiente de los dientes y la dimensión vertical, o sea, yo puedo hacer una manipulación del paciente. Esta relación céntrica presenta varias características, ¿ya? No tiene una dimensión vertical particular, va a ser independiente en cada paciente, independiente de la apertura bucal de cada paciente, va a estar inducida por los músculos y no por los dientes, y va a ser estable, repetible y reproducible. Por lo tanto, cuando yo manipule al paciente voy a poder volver a tomar este registro y esto debiese coincidir. Este es el mismo estudio la diapositiva anterior que les mostré, y aquí han definido la relación céntrica basándose obviamente en la relación del disco y del cóndilo, cómo actúa la forma mecánica de la articulación. También utilizan el tema del eje de rotación transversal y la relajación y la contracción de los músculos de la mandíbula, ¿ya? Dicen que la relación céntrica es una relación maxilomandibular que es independiente del contacto de los dientes, y que aquí los cóndilos se van a articular en una posición anterior y superior contra las pendientes posteriores de las eminencias articulares. Ese concepto que ustedes ya sabían. Y en esta posición la mandíbula está restringida a un movimiento solamente de rotación. A partir de esta relación, el paciente debe estar en su relación fisiológica, ya el paciente no debe estar tenso, y es una posición que va a ser una posición de referencia, que va a ser repetible y para nosotros en la clínica nos va a ayudar para realizar nuestro montaje. Bueno, diciendo esto, ya finalizando con la clase, voy a hacer un pequeño resumen para que se entienda siempre el paso a paso. Voy a tener mi modelo funcional, que ya nos había quedado claro en la clase pasada. Vamos a hacer una confección de este rodete. ¿Cómo vamos a confeccionar este rodete? Ajustando la laca base en el modelo, calentando esta laca base, haciendo las perforaciones correspondientes en la laca base con una fresa Carbide. Luego vamos a rebasar en acrílico para que esta estructura sea más rígida. Vamos a darle unas perforaciones o unas retenciones, más que nada como unas marcas de X a la laca base para que se pueda retener mi rodete de registro. Vamos a moldear y ajustar el rodete de registro en la laca base, plastificando este compuesto de modelar en agua caliente a 60 grados Celsius, y le vamos a dar las medidas necesarias: 5 y 8 milímetros de ancho, 22 y 18 de altura, 15 y 5 grados de angulación. Y luego vamos a definir los planos de orientación para cada paciente y personalizar este rodete de registro para cada paciente, viendo estos criterios estéticos y fonéticos, y luego vamos a hacer la toma del registro en arco facial. Después las siguientes etapas, como para adelantar un poquitito, como les dije recién, son el montaje en el articulador. Vamos a montar el modelo superior, luego vamos a hacer una relación oclusal, vamos a montar el modelo inferior en relación céntrica, y después, cuando ya tenemos el modelo montado, vamos a continuar con el tema del enfilado dental. Eso es lo que corresponde a la clase de hoy día. En el taller vamos a profundizar un poquitito más. Yo le dejé a los colegas unos videos para que podamos revisarlo y que les quede claro bien el proceso de confección del rodete. Y eso, chicos, esta es una semana importante, es Navidad, así que espero que puedan compartir con sus familias, y que a pesar de todo esto puedan disfrutar la Navidad, disfrutar lo que es el sentido de la Navidad y relajarse un poquitito esta semana. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna duda de mi clase, no sé si hay dudas en el chat, y les dejo igual mi correo, que es mi nombre completo, vaniarrocorradich@gmail.com, para que me escriban algunas dudas. Subí los apuntes al Moodle, o sea, la clase también al Moodle. Es súper pesada la clase, entonces voy a tratar de ver si lo puedo subir aquí en el chat. Eso, doctores, no veo nada en la pantalla porque tengo mi pantalla completa. Doctora, el doctor Pérez tiene la manito levantada. Sí, para sumar a lo que tú mencionaste respecto a la confección y a reafirmarlo también a los colegas cuando hagamos el paso de taller, tengo entendido, y corríjame, chiquillos, estudiantes, si me equivoco, pero tienen experiencia o no tienen todavía la experiencia de biomateriales.
Eso quisiera confirmar primero. Se supone que este curso, para aclararme la duda, el curso todavía no ha hecho el práctico de biomateriales, ¿no es cierto? No. Sí, Doctora. profe. El año pasado. Ah, ya, Creo que perfecto. están incluso con Remo 2. Ya, que está entre tanta confusión. No, puedo- remoto no lo dimos, profe. Ya, entonces, ¿por qué les planteo esto? Pero ahí Porque la también doctora confundido. mencionó que al confeccionar la laca base, si se fijaron ustedes, la doctora dijo de que el exceso, ya el exceso grosero se corta, pero los excesos más pequeños se doblan hacia la cubeta, que puede ser diferente a lo mejor a lo que hicieron en biomateriales, en las cuales ustedes cortaron todo el exceso y dejaron una laca base delgadita. ¿Por qué puede ser irrelevante esto? Porque nosotros, y yo personalmente también, al igual que la doctora, recomienda doblar esas aletitas porque si se fijaron, después sobre esto va a ir este rodete. Y este rodete, cuando se encuentra con las rebabas que quedan al producirse ese doblez en la laca base, quiero decir, se genera una mejor retención. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque en biomateriales ustedes hicieron la laca y seguramente no obtuvieron el resultado que están viendo en la imagen, gracias doctora, en la cual se generaba ese doblez, sino que ustedes a lo mejor les indicaron en biomateriales que cortaran el exceso y quedara con una laca base que coincidiera como perfecto en el fondo de vestíbulo. Esa recomendación acá en removible no se las damos porque tenemos que lograr la mayor cantidad de retención del compuesto de modelar que vamos a colocar sobre esta laca base, que va a ser de Godiva, compuesto modelar, entonces va a quedarse mejor retenido de esa manera. Consideré eso importante para, o sea, mejor dicho, reforzar la idea que dijo la doctora. Era un aporte más que un comentario. Gracias, doctora. Gracias, Doc, sí. Si los colegas tienen algo más que agregar. Doctora, muy buena su clase, muy didáctica, muy step by step, paso a paso. Me pareció súper buena y la felicito. Gracias. Sí, doctora, igual me uno ahí a las felicitaciones, igual considerar para los alumnos que es harto contenido el que tienen que manejar, Tienen la manita son hartos arriba. conceptos. Ay, ¿me escucho o no me escucho? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Sí, te escuchas súper bien, Felipe. Yo no me escucho. Ahora ya Aló. no te está escuchando, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, felicitar a la doctora por su clase. Es muy difícil entender estos conceptos, organizarlo en la cabeza, porque se van mezclando algunas cosas. Se dieron cuenta, hay que considerar cosas estéticas, parámetros clínicos, parámetros fonéticos, y eso lamentablemente uno cuando nunca se ha enfrentado es difícil como amarrar todo y darle sentido. Pero si es que entienden los conceptos que ahora muy claramente le mostró la doctora, ahora con los talleres y con el trabajo futuro que se les viene van a entender bastante bien, porque está ahí muy buena la información. Gracias, doctora. Estamos ok, no sé, doctora Rosales, voy a dejar de No compartir. sé, algún alumno que quiera acotar algo, que quiera preguntar algo así en el grupo, o sea, en el curso antes de irnos a los grupos. Si alguien tiene alguna duda. Doctor Ferrer, ¿tiene abierto su micrófono? Sí, no, sí lo tengo abierto, pero no, ahora la verdad las cosas que no quiero comentar nada, no sé por qué la abrí, porque estuvo bastante clara la clase, bastante concisa, al grano, así que me parece bien. Solamente recordarle a los alumnos que repasen algunos conceptos que se vieron al final, que son interesantes que los tengan en la mente frescos siempre, porque siempre van a estar inherentes a todo tipo de rehabilitación, que esta es una de las rehabilitaciones más, entre comillas, más sencillas que se le explica por primera instancia, ya para que puedan comprenderlo como la mayor cantidad de conceptos, que es la rehabilitación del desdentado total. Pues siempre tienen que tener esos conceptos de inecución fisiológica, de posición postural mandibular, todos esos conceptos tienen que manejarlo al revés del derecho, ¿ya? Para que no se pierdan, porque de aquí en adelante lo van a escuchar en toda la asignatura, rehabilitación, en operatorio, en todas esas asignaturas que sí o sí tienen que se dan como ya sabidos, ya es como saber que el cuerpo está hecho por células, eso tienen que saberlo. Así tienen que tener esos conocimientos que les nombré. Eso nomás, básicamente. Ya, yo recordar ahora que está todo el grupo, todo el curso, hay algo en el chat, no sé si alguien puede ver el chat, que está todo el curso. ¿Alguna pregunta, doctora? No, es solamente que Ignacia le comentó al doctor Pérez que le habían dado la misma indicación de la laca base, de doblar. Maravilloso. Qué bueno. Bueno, yo ahora que estamos con todo el curso y con mis colegas que ya tampoco los voy a ver cuando nos vamos a los grupos, desearles que tengan una linda Navidad en familia,
El mejor regalo que podemos tener de Dios y del universo es tener salud, que nuestros seres queridos estén sanos, y es eso. Nada más, olvídense de moles, de andar comprando cosas, creo que no es lo más relevante hoy en día. Y lo otro, última vez y recuerdo, hasta el día 28, a las 6 de la tarde, van a enviar su trabajo en PowerPoint a sus docentes, al correo y en PDF. El día 29 de diciembre, a las 3 de la tarde, tenemos el test de entrada para todo el curso. Va a ser no más de media hora y después vamos a ir cada uno con la presentación de su grupo. Nada más, chicos, doctores, nos vamos a cada uno de nuestro grupo, nuestros alumnos que entren y nos juntamos a las 4, respetando los horarios de los alumnos. Eso. Ok. Ya. Ok, nos vemos. Hay que Ok. parar la Vamos. grabación. Sí. Ya la paro acá. En todo caso,